Y pues mira, otro que salió ahí a relucir, Víctor, ¿cómo se dirá ahí? A relucir sus vergüenzas, a sacar el trapo tan sucio que posee, fue el señor, el del sexenio, el espurio, Víctor. Felipe Calderón. Felipe Calderón, que ya nos van a desmonetizar ahorita este video porque ya nada más hablas de él, Víctor, y por default llega toda la jauría. Oye, Calderón. Sí es cierto. Ya Perdón. los conoces. Es Borolas. Borolas, que es lo mismo, el sexenio más corrupto con Calderón a 3 años de Andrés Manuel. México mejora, fíjese la importancia, 14 lugares en el ranking mundial de la corrupción. México es menos corrupto el día de hoy. Pero ¿por qué no nos quitamos ese lastre de corrupción? Porque todavía hay dependencias, todavía hay municipios, todavía hay estados que están sumidos desgraciadamente en tantos actos de corrupción. No todo es el gobierno federal. También cada uno de los rincones de México cuenta, donde todavía se pide moche por todo y por eso seguimos ahí. Pero mínimo ya avanzamos 14, porque con Peña Nieto todavía le rascamos más y nos fuimos para atrás, Vittorio. Sí, bueno, mira, todo empieza, Carlos, cuando Carlos Salinas de Gortari ya traía la idea de desechar todas las empresas de gobierno, todas las empresas paraestatales que se llamaban, pero para eso tenía que modificar las leyes porque iba a caer en actos de corrupción y él no quería que los actos de corrupción se fueran a pagar tan caro como se tenía en aquel entonces en las leyes nacionales. Por tanto, en 1994 se modificó las leyes para reclasificar el delito de corrupción a fin de convertirlo en un delito que no fuera grave. En 95, el primer año de gobierno de Néstor Zedillo, el país ocupaba el lugar número 32 entre todos los países evaluados, el nivel que hoy ocupa o sigue ocupando Portugal. Durante ese sexenio, la administración de Zedillo logró caer 27 lugares. Como ya no importaba, como ya la corrupción no era un delito grave, pues entonces se dieron a la tarea, se esforzaron de llevar a México 27 lugares más abajo de lo que, o más arriba de lo que ya estaba. Bueno, pues en el caso de Fox, alcanzó todavía 11 puntos arriba, por lo que se logró llegar al nivel 70 de 140 países, si mal no recuerdo. En el caso de Calderón, ese sí, para que veas, ese sí fue, ¿lo tienes ahí tú, Carlos? Si no, yo lo explico. A ver. Ese sí se dio a la tarea de llevar a México todavía 35 lugares, Víctor. 35 lugares arriba en el ranking. Éramos corruptos, sí, pero cada sexenio teníamos 27 puntos arriba en promedio de corrupción, Carlos. O sea, cada sexenio que pasaba sumábamos más corrupción en México. Así es. Otro que se dio también a la tarea de dejar a México todavía en mal con el mundo fue Peña Nieto, quien logró llevarlo todavía 33 lugares puntos, más. 33 lugares arriba. Por lo tanto, pasamos, fíjate bien, pasamos del lugar 32 al 138, Carlos. Al 138 de 140 países. Casi llegamos a ser el país más corrupto de la Tierra. Y si hubiéramos continuado con los neoliberales, ahorita, desgraciadamente, ya lo estaríamos cantando. Pero en 3 años que tiene la Cuarta Transformación, es decir, Andrés Manuel López Obrador, se ha logrado disminuir o bajar de ese ranking 14 posiciones, Carlos.
Y nos ha costado, Víctor, porque la gente está acostumbrada a que el que no tranza no avanza, Víctor. Sí, desgraciadamente a nivel, tú lo dijiste, estatal, a nivel municipal, a nivel hasta local. Bueno, empresarial, Víctor. Que esos son los que más promueven, los que más billetes le echan a la hoguera para que esto no se acabe, Carlos. Y mire, de los actos de corrupción en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa tenemos el fraude de la Comisión Federal. El 23 de noviembre del 2011, la Secretaría de la Función Pública reveló existencia de redes de corrupción conformadas por varios funcionarios de la Comisión Federal, que llegaron a cobrar hasta 1,320 millones de pesos en 232 juicios. Entre los involucrados del delito se encuentra Néstor Félix Moreno Díaz, exdirector de operaciones de la paraestatal, quien fue detenido el 7 de abril de este año. Sí. Y procesado por presunto enriquecimiento ilícito en un monto de 34 millones de pesos. Moreno Díaz trabajó en la Comisión Federal desde los años 70. La estela de luz, Vittorio. Sí. La estela de luz, la realización de este monumento fue severamente cuestionado después de que surgieran señalamientos de corrupción y negligencia en el manejo de los recursos. Además, se criticaron los notables cambios a los que era el proyecto original. Al principio, esto costaría 400 millones de pesos. Escuche usted muy bien. La estela de luz iba a costar 400 millones de pesos. Posteriormente aumentó a casi el triple, casi a 1,035 millones de pesos, el doble y medio, Víctor. El resultado final fue 104 metros de altura de 1,856 toneladas, todo un fiasco. El Walmart Gate, Víctor, en donde el pasado 21 de abril el diario estadounidense The New York Times dio a conocer del 2001 al 2005, la transnacional Walmart pagó millones de pesos a funcionarios de todos los órdenes de gobierno para acelerar permisos y quitar trabas de proliferación de tiendas en cualquier parte de México y así ganar el dominio del mercado mexicano. La investigación del rotativo identificó a Eduardo Castro Wright, quien entonces era director de la empresa en México, como fuerza motora detrás de los años de soborno, aunque apuntó que hubo cohechos ocasionados antes de su llegada a la compañía en el 2002. Ante el escándalo, el presidente Felipe Calderón dijo sentirse muy indignado por la noticia y reconoció que se trataba de una de las empresas que ha generado muchos empleos y que tiene buenas cosas, pero aseveró que lo que no se vale es hacer negocio a base de mordida. Mira. Oye, Carlos, pues es que en ese entonces recuerda que México nadaba en un mar de corrupción, donde se les daba acceso a todas estas empresas, a todos estos recursos extranjeros, para que vinieran a poner condiciones a México. Y cada sexenio fueron implementando mayores acciones para tratar de generarles las condiciones idóneas para que ellos llegaran a imponer sus condiciones para trabajar en México, siempre argumentando que ellos eran los del dinero, siempre argumentando que ellos eran los que daban empleos o le iban a dar empleos a los mexicanos, y desgraciadamente los vendepatrias que tuvimos como presidentes y muchos de los empleados federales que estuvieron cerca de ellos, desgraciadamente también eran vendepatrias, traidores a México, y casi entregan la mayor riqueza del país a privados extranjeros, Carlos. Sí, Víctor, la ola de corrupción en este sexenio se llevó hasta las licitaciones en Pemex, Vittorio. Sí. No solo eso, nos vamos a otra ola de corrupción, el presunto saqueo en el ISSSTE, y también fue en la otra parte de que es Turiste. También ahí hubo fuertes olas de corrupción con Felipe Calderón Hinojosa. Todo el sector salud, ¿no, Carlos? Hasta Fobista, hasta el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, el Queso Gate, el cual en el Casino Royal dejó un saldo de 52 muertos, no sé si te acuerdas, allá en Monterrey, Nuevo León. La ola de inseguridad en México, la mandarina mortal de Pemex,
donde la plataforma Usumacinta, ya en el año 2007, propiedad de la empresa La Central, que es contratista de Pemex, colisionó en medio de un temporal con las válvulas del pozo CAV 101, lo que obligó a desalojar la tripulación en botes salvavidas conocidos como mandarinas, dejando un saldo de 21 muertos y que después, con el tiempo, ya nada se supo al respecto, Víctor. La guardería ABC, bueno, la situación de la pandemia en aquellos tiempos con la gripa aviar, Víctor, no sé si recuerdes, donde lo dice Hugo López-Gatell, pues todos se lo compraban a sus compadres, donde se dediaron muchos recursos, donde se pidieron miles de millones de dólares dizque para sanear a México, que porque estaba sumido en una crisis a raíz de esa situación de la gripa aviar en aquel momento, Víctor. Sí. A diferencia que fue por semanas, aquí ha sido por años y no se ha pedido ningún peso al extranjero, Víctor. Sí, efectivamente, Carlos. Bueno, y creo que no queda totalmente bien especificada la cantidad de muertos que generaron la mal llamada guerra contra el narco, que nunca fue guerra contra el narco, fue guerra contra unos apoyando a los otros y dejando que crecieran otros grupos hasta llegar. Había en aquel entonces, cuando empezó la guerra de Felipe Calderón, había 8 grupos delincuenciales en México, Carlos. Y cuando termina Felipe Calderón, perdón, terminan alrededor de 60 grupos delincuenciales. ¿Cómo se puede dar esta situación? Y ahora hay gente torpe que se creen intelectuales que comparan a Felipe Calderón como el salvador de la patria. Creo que no solo no estamos viendo la realidad, sino que hasta locos nos andaremos volviendo algunos que se llaman intelectuales orgánicos, Carlos, y gente que ya perdieron el juicio. Ayer estaba oyendo hablar a Vicente Fox, el pobre Vicente Fox, que viviendo de sus changarritos tiene unos puestecitos donde vende chicles y donde vende cositas de esas, no sabiendo que sus changarritos son de marimota, son derivados de este opiáceo. Sí, no sé si es opiáceo, pero es una hierbita. La cuestión es que no hablamos de un pobre, hablamos de un tipo que está sacando millonadas de dinero con la utilización de esos negocios, Carlos.